HyperX Dualcast. Este es el nuevo micrófono de HyperX que ha sacado, que es la versión pequeña, la versión económica del su hermano mayor, el Chromecast. Y es que la verdad tiene muchas cualidades y ventajas a diferencia de su hermano. Lógicamente vamos a ponerlo a prueba, vamos a hacer un test y vamos a compararlo con su hermano mayor, el Chromecast, para ver cuáles son las cualidades, ventajas y desventajas. Lógicamente, aparte de su precio mucho, pero mucho más económico. Todo eso y más aquí en Teshka. Y bien, como siempre les recordamos que si ustedes tienen algún unboxing, review o incluso quieren videos de comparativas de micrófonos como estos junto con otras marcas y demás, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También recuerde que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán como siempre en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin, el Dualcast, ¿cuál es la diferencia de su hermano mayor, el Chromecast? Pues es que la verdad es que es un micrófono que tiene un poco menos de prestaciones, pero que sí tiene nueva tecnología como lo que es la IA o cancelación de ruido a través de la inteligencia artificial. Entonces, pues la verdad tiene cualidades buenas, pero a su vez le faltan algunas que tiene el Chromecast. Así que por eso vamos a hacer una comparativa y un test, lógicamente, pero antes que todo eso vamos a comenzar rápidamente con un unboxing. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a detallar la parte externa de la caja como es costumbre aquí en el canal. Primero que todo, en la parte frontal podemos ver lógicamente la imagen del micrófono, que pues se ve completa y se ve que es bastante sencillo, al parecer un poco más pequeño y tiene una pequeña línea de luz RGB. Entonces por ese lado bien, tenemos algunas características acá. También tenemos en la parte de aquí abajo que tiene certificación de Discord y OBS. Esto es bien importante porque muchos de nosotros utilizamos constantemente OBS, así que quiero suponer que al conectar este micrófono ya viene con drivers preinstalados en OBS para poderlo detectar fácilmente y no tener ningún problema. Vamos a probarlo más adelante. Otra cosa que muchos de ustedes me preguntan en todos los videos y que les aclaro en los comentarios es lo siguiente, y es que es compatible con, según la caja, el PC, PlayStation 5, PlayStation 4 y Mac. No estoy viendo por ningún lado aquí que nos diga que es compatible con Xbox o con Nintendo Switch, pero vamos a ver más adelante si lo es. Ahora, también por la parte de acá de al lado tenemos algunas características. Nos implica que tenemos tipo de cardioide y unidireccional para trabajar, y tenemos por la parte de aquí atrás algunas características también en todos los idiomas, como lo que es el sensor de mute o silencio y pues su ángulos y conexiones y demás, cosas que vamos a ver más adelante. Por la parte de aquí otro lado también tenemos dos características que nos implica que tenemos un cable aproximadamente de 2 metros y tenemos el adaptador de brazo, cosa que aunque ustedes no lo crean, hay muchas, pero muchas marcas de micrófonos que aún a la actualidad todavía no traen esos accesorios incluidos, cosa que HyperX sí lo trae, entonces se les agradece también bastante. Así que no tienen nada más, vamos a empezar a oírlo por aquí arriba para sacar nuestro micrófono. Y bien, ya teniéndolo fuera de la caja podemos encontrar primero que todo lo que es el manual, o incluso tiene un pequeño formulario por llenar, no sé cuál será este manual, que lógicamente a diferencia de otras marcas, estos manuales sí vienen en español, inglés, mandarín, portugués, italiano, bueno, un sinfín de idiomas, cosas que manuales de rápida instalación que lógicamente creo que ninguno va a utilizar porque está muy sencillo de hacer. Por otro lado, tenemos lo que es el accesorio para brazos, cosa que se les agradece ya que en la parte de arriba viene con dos tipos de empaque para que ustedes puedan adaptarlo de diferentes brazos, así que se les agradece muy bien. Está hecho en plástico con fondo de hierro y se ve pues bastante resistente, no creo que se parta fácilmente. También tenemos por el otro lado tenemos el cable, que en este caso es un cable USB-C a USB-A, cosa que también se les agradece porque su hermano mayor venía con un mini USB a USB-A, entonces pues por este caso ya hemos avanzado un poco. El cable es un cable pues sencillo, no está ni siquiera mallado ni nada, pero sí se ve bastante resistente y de 2 metros. Por ese lado también se les agradece. Y por el lado del micrófono ya notamos que el micrófono se ve totalmente negro, no viene como su hermano mayor que venía con algunas ligas en rojo y todo en combinación, tal vez por lo que se puede adaptar a diferentes setups, ¿no? Entonces pues esa parte sí me parece mucho mejor, ya que si no, como que ese rojo no cuadraría con un setup verde y demás. Entonces por ese lado muy bien. Primera cosa que noto es que la resistencia de movimiento está mucho más amplia que su hermano mayor, y es que mire, si ustedes se dan cuenta puede girar bastante y tiene una versatilidad mucho mayor. Estos pequeños empaques están mucho mejor y más resistentes. Ahora puede bailar mucho más el micrófono y no va a sonar ningún tipo de golpe, entonces por ese lado muy bien. Aquí lógicamente tenemos esta pequeña rosca, la cual ustedes simplemente pues al girarla pues lo gradúan pues hacia arriba, hacia abajo, o incluso ustedes la sacan y también sacan, ojo, también sacan este pequeño tornillo para que ustedes lo puedan quitar y lo puedan colocar en su brazo. Ahora la base, a diferencia de otros micrófonos que he visto y a diferencia de su hermano mayor, el Chromecast, esta base es de plástico.
plástico, pero es bastante pesada porque tal vez adentro viene con una pequeña como base de hierro. Entonces está bien, está bastante resistente. Yo creo que para eso sirve, para economizar un poco más hacerlo en plástico, pero es un plástico de muy buena calidad. Ahora, por la parte del filtro pop se ve también bastante bien. Esto es plástico metalizado al parecer y viene con un pequeño filtro aquí alrededor bastante bueno. Viene con su pequeño botón de silencio y no es botón físico, sino es touch. Por eso quiero decir que es bastante sensible, me quiero suponer. Vamos a conectarlo ahorita más adelante en el test y vamos a probarlo. Pero por este lado está bien, ya que está en la parte de arriba. Entonces si tú lo colocas en un brazo puedes simplemente tocarlo y ya. Ahora quiero suponer que al conectarlo nos va a mostrar una imagen en rojo o algo así que esté mute, ¿no? Me supongo. Vamos a ver más adelante en el software. Tenemos por aquí un botón para subir o bajar el volumen, cosa que no tiene ningún tope, o sea, gira constantemente tanto en la parte de disminuir como en la parte de aumentar, entonces no tiene ningún tope. Y en la parte de atrás tenemos un conector de audífono y tenemos nuestra conexión USB-C para conectar directamente al micrófono, así que podemos monitorearlo a través de este pequeño conector plug 3.5 milímetros. Por ese lado muy bien. Las partes de los acabados y ensambles pues lógicamente son de primera calidad, materiales muy buenos. La iluminación RGB en mi concepto personal me gusta que sea delicada, que no sea así como que llame la atención, porque he visto en otras marcas que está totalmente lleno su RGB de punta a punta. No me gusta más un poco más discreto como esto, así que muy bien por ese lado. Ahora vamos simplemente a conectarlo, vamos a hacer algunas pruebas y lógicamente vamos a traer a su hermano mayor para compararlo tanto físicamente como con calidad de sonido. Y bien, ya teniendo el micrófono aquí conectado, podemos notar primero que todo de su RGB que realmente es bastante decente, no es tan llamativo. Realmente a mí me gusta mi concepto personal porque tiene un RGB bastante limpio, es simplemente una raya y no todo el micrófono como dije anteriormente. Entonces a mí me gusta, no sé a ustedes qué les parece este tipo de iluminación. La iluminación está bastante bien, bastante fuerte y no resalta tanto, entonces realmente a mí me gusta mucho. Ahora, por la parte del botón de mute que es touch, realmente sí noté simplemente el conectarlo que es bastante sensible. ¿Y a qué me refiero? A que ustedes simplemente con tocarlo, como pueden ver en la pantalla, se puede activar o desactivar muy fácilmente en muy suavemente, incluso tan suave que si pasan la mano por accidente se apaga o se prende. Entonces realmente tienen que tener cuidado de pronto si lo golpean o de pronto mueven la mano y de repente golpean así, pues entonces obviamente se va a activar o se va a activar. Lo bueno es de que a diferencia de otras versiones, otros micrófonos que simplemente se colocan en rojo para hacer que están mute, en este caso se apaga el RGB. Entonces ustedes pueden notar fácilmente que no están capturando el audio. Entonces por ese lado muy bien. Vamos a probar ahora por la parte de software, la parte de configuración y sobre todo el test de sonido. Así que por eso vamos a pasar del audio de aquí el estudio directamente al audio y micrófono en estos momentos. Y bien, ahora me están escuchando con el audio del micrófono, el cual tiene un sistema de ganancia un poco más arriba del medio, pero me están escuchando un poco bajo porque el micrófono está bastante lejos. Si se pueden dar cuenta, el micrófono está muy lejos de mí, que normalmente no debería de trabajar así. Normalmente debería trabajar aquí en esta posición, más o menos como ustedes lo han visto en diferentes youtubers y en diferentes streams. Ustedes han visto que realmente el micrófono lo tienen aquí cerca en un podcast o demás. Entonces debería trabajar más o menos a esta distancia, la cual ya deben de estarme escuchando bastante bien. Según el monitor que estoy viendo aquí al frente, se escucha bastante bien los decibeles. Ahora, pasando al software, ustedes entran al software que viene nativo de HyperX y van a encontrar que en el micrófono tienen simplemente lo que son niveles de los cuales que son el micrófono, que son la ganancia del micrófono acá, el cual ustedes pueden modificar tanto en el software como en la parte de hardware con el botón de aquí atrás. Y este botón, lo que llama la atención a nivel de hardware o a nivel de software es que cuando ustedes lo mueven, la iluminación RGB va pasando de verde, amarillo y a rojo, al igual que en cualquier programa de audio. Entonces, si ustedes pueden notar acá, pueden notar que simplemente aquí en la cámara, cuando yo lo bajo, va pasando a verde y va subiendo a rojo. Y esto va subiendo el decibel hasta hacer el verde oscuro. No sé si se alcanza a notar, si no les voy a dejar aquí una pequeña imagen, pero realmente yo les aconsejo que lo utilicen directamente hasta aquí, hasta donde se ve rojo, hasta donde se ve amarillo. Esta sería como la ganancia perfecta para que ustedes trabajen. Ahora, en la parte del software, igualmente cuando ustedes colocan el mute acá, se nota en la pantalla del software que también se coloca el mute. Y en la parte de abajo se ve lo que es la ganancia del monitor, que en este caso pues es los audífonos que se pueden conectar a través del plug 3.5 milímetros. Entonces es el monitoreo al cual ustedes pueden subir o bajar aquí en la parte de abajo donde ven el software. En el medio tenemos lo que son los filtros, que es de alta ganancia, y el filtro de inteligencia artificial de cancelación de ruido. Y en la parte de acá tenemos la parte cardioide o omnidireccional. Entonces simplemente si tenemos cardioide, más o menos está escuchando así, y si colocamos en la parte de atrás un sonido, se va a escuchar muy bajito o casi no se va a escuchar porque está capturando directamente del frente. Ahora, si pasamos a omnidireccional,
lógicamente el audio se va a escuchar mucho más tanto de atrás como del frente. Entonces ustedes pueden utilizarlo perfectamente cuando ustedes quieran capturar el sonido de todo el ambiente como tal. Pero mientras tanto, normalmente lo utilizamos en cardioide para trabajar en podcast, stream y demás. Entonces volvemos a colocarlo acá y vamos simplemente a pasar a la parte de la cancelación de ruido. Vamos a activarla y aquí en estos 3 puntitos vamos a encontrar que tiene 3 niveles, cosa que el software se me hace muy raro porque como que tienes que mover esta pequeña aguja y como que realmente sería más fácil como en otros software que normalmente cambia este niveles. Pero bueno, simplemente ese es el nivel bajo. No sé si escucharon el cambio de la voz, que de pronto se volvió un poco más robótica, porque recuerden que eso es inteligencia artificial y es una cancelación de ruido de software y no de hardware. Así que vamos a pasar al nivel medio y en el nivel medio vamos simplemente a hacer las pruebas de acá. Vamos a colocar y a capturar a ver si se alcanzan a escuchar ruidos externos o no, y ustedes me dirán si notan la diferencia, incluso también en el tono de voz. Ahora vamos a pasar a la parte más alta y esta sería la cancelación de ruido mayor. Entonces díganme ustedes si realmente han escuchado alguna diferencia o no, o si se escucha el tono de voz un poco más raro o mejor sin simplemente no activar este tipo de cancelación. Eso ya es a criterio cada uno de ustedes. Vamos a cancelar, vamos a quitar por acá y deben de escuchar la diferencia. Ahora, simplemente en la parte de aquí arriba también tenemos la parte de iluminación, la cual pues, como cualquier otro software básico, tenemos lo que es la iluminación en diferentes niveles, diferentes colores, diferente velocidad, y pueden ustedes agregar diferentes perfiles para que ustedes puedan cambiar tanto la capacidad, porque en este caso tenemos la capacidad del 100% de la iluminación, y en otras partes pueden colocarlo en la parte de abajo o medio según el gusto de ustedes. Así que a nivel de software como tal se ve muy bien. Algo que no les había mencionado al principio, tiene un test de micrófono aquí en la parte de arriba para que ustedes lo puedan testear. Pues yo creo que es simplemente la primera vez que van a configurarlo, yo creo, ¿no? Porque realmente no necesitamos sino una sola vez configurarlo para poderlo dejar ya previsto en el OBS o demás. Así que por este lado la calidad de sonido está muy bien. Ahora vamos a pasar a compararlo con su hermano mayor, el Quadcast, y vamos a hacer obviamente unas test de prueba de sonido de los dos para que ustedes determinen cuál es mejor. Y bien, ya teniendo así aquí los dos micrófonos, vamos a comparar primero que todo lo que es la parte de hardware y la parte física. Así que primero que todo vamos a notar que uno es muchísimo más alto que el otro. Incluso lo voy a colocar aquí en esta cámara para que ustedes lo puedan notar mejor. Definitivamente uno es muchísimo más alto que el otro, pero si pueden notar, al igual que yo, la parte del pop y en la parte donde están los micrófonos sí se encuentra exactamente igual. Este ámbito es exactamente igual, este diámetro es perfecto, o sea que simplemente la calidad de micrófonos es exactamente la misma, mientras que el cuerpo es mucho más grande. Ahora, por el lado de los botones de mute son exactamente iguales y simplemente son touch igualmente los dos. Por la parte del Duocast tenemos un RGB completo, mientras por la parte del Quadcast tenemos solamente versión roja. Lógicamente ya lo sé, me dirán ustedes, pero Kelvin, hay una versión que tiene RGB completo. Sí, es exactamente la misma, simplemente cambia el RGB y el botón de volumen, pero es exactamente la misma calidad. Ahora, por la parte de lo que es la resistencia de movimiento, aquí está mucho más versátil, mientras que en la versión anterior está mucho más rígida, ya que sus tendones están mucho más rígidos como tal, entonces no se mueve para nada. En mi concepto personal me gusta más esta versión que esta, pero bueno, eso es a criterio y a gusto de cada uno de ustedes. Ahora, por la parte de acá simplemente encontramos que el volumen se encuentra en el Duo en la parte de atrás y no tiene tope como dijimos anteriormente, mientras que en el Quadcast tenemos simplemente el botón en la parte de abajo y sí tiene un tope tanto de mínimo como máximo para que ustedes puedan frenar. Ahora, por la parte de atrás tenemos las conexiones USB-C como dijimos anteriormente, y en la parte de Duocast tenemos la conexión USB mini. Esto es una cosa que realmente ya está mandada a recoger, pero que no afecta la calidad de audio por ahora. Y en la parte de atrás, como ya dijimos anteriormente, ya tenemos el botón de volumen, mientras que en el Quadcast tenemos un botón que es simplemente para cambiar el formato del micrófono para el receptor de audio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que en la parte de Duocast tenemos el software para modificar la parte de cardioide bidireccional, mientras que en la Quadcast no tenemos software para manejar el micrófono, así que se maneja totalmente y únicamente a nivel de hardware. Por ese lado a mí me gusta, no sé a ustedes qué les parezca, pero también tengan en cuenta que en esta parte tenemos un software con cancelación de ruido. Ahora, simplemente
simplemente en este botón donde tenemos no solamente cardioide y unidireccional como lo tenemos acá, sino también tenemos bidireccional y estéreo. Tenemos dos funciones más que simplemente al girar esta perilla la cambiamos automáticamente en el hardware, entonces eso está muy bien por ese lado. Ahora simplemente vamos a cambiar del audio de aquí el estudio al audio de cada uno de los micrófonos para que ustedes vayan probando la calidad según este test. Y bien, ahora me están escuchando con el audio del micrófono Duacast, entonces ustedes ya escucharon el audio anterior, simplemente vamos a cambiar al audio del Quadcast. Y bien, aquí me están escuchando con el Quadcast. Ahora simplemente vamos a estar cambiando de audios de uno a otro y ustedes van viendo aquí en la pantalla cuál audio está sonando para que ustedes noten alguna diferencia si es que la hay. Recuerden que los dos lo tenemos en cardioide y están trabajando exactamente igual. Tenemos los mismos decibeles y tenemos las mismas ganancias. Entonces ustedes me dirán qué calidad se escucha mejor. Incluso aquí ya ahora sí lo igualé porque está un poquito más bajo. Ustedes pueden escuchar la diferencia entre uno y el otro. Me dirán, Kelvin, ¿por qué los tienes aquí en todo el frente y no en la mesa? Porque recuerden que estos son micrófonos que realmente utilizan cerca a la boca y no tan lejos o de tanta distancia. Sin embargo, vamos a probarlo a una distancia larga en cardioide. Ahora, los dejamos aquí en la mesa y ustedes me pueden decir desde lejos cómo se escucha mejor. Recuerden que estoy un poco más lejos de la distancia, incluso vamos a subirlos. Estamos cambiando constantemente de un audio a otro y ustedes pueden notar si se escucha alguna diferencia. Entonces, ustedes sabiendo este tipo de test van a poder decidir mucho más fácil. Ahora sí, pasemos a nuestras conclusiones. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir del Duacast? Y es que la verdad es un micrófono que lo tiene casi todo. Estamos hablando de que es mucho más pequeño, mucho más liviano. En la parte de hardware, acabados, material de construcción y demás son de primera. Ahora, el diseño a mí también me gusta, mi concepto personal es que la verdad no tiene tanta iluminación, solamente una pequeña línea RGB es más que suficiente y realmente llama mucho la atención por su diseño mucho más práctico. Además de que también tiene un software adicional el cual pues les puede dar la opción de cancelación de ruido digital. Por ese lado estamos muy bien. Ahora, si lo comparamos como lo vimos anteriormente con el sonido de su hermano mayor, realmente el sonido es exactamente igual. Tendrías que tener un oído muy profesional o meter los audios en un software profesional para que ustedes vean esas pequeñas diferencias de decibeles, pero realmente el oído normal se escuchan exactamente igual, así que la calidad es la misma. Lógicamente lo único que varía es de que en este pequeño tenemos cardioide y unidireccional, mientras que en el hermano mayor tenemos adicionales el bidireccional y el estéreo, 4 funciones, pero eso va a depender dependiendo de las necesidades de cada uno de ustedes y también va a depender de su presupuesto, porque estamos hablando de que su hermano mayor después de tantos años en el mercado sigue estando aproximadamente unos $120 en los Estados Unidos y lógicamente este Duacast está en $64, prácticamente a la mitad de su precio. Lógicamente Amazon y Mercado Libre de sus países varían mucho los precios, pero siempre dejamos los links de compra aquí en la parte de la descripción para que ustedes vean la mejor opción. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like y si no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse al botito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.